Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la crítica dura MX? Que pasen una excelente tarde. Vamos a platicar el día de hoy de información de última hora. Estaremos hablando en torno a Jorge Ramos, porque ya contestó lo de la polémica, lo del escándalo que se empezó a dar a conocer en estos últimos días en torno a cómo en medio de una entrevista que estuvo realizando junto a Bernie Sanders, un personaje que representa la izquierda allá en los Estados Unidos, un personaje que tiene vínculos con distintos mandatarios importantes, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Bernie Sanders, un candidato a la actual presidencia de la República, puso en su lugar a Jorge Ramos. ¿Qué es lo que comentaba Jorge Ramos en este video que probablemente muchos de ustedes ya observaron? Comentaba Jorge Ramos el tema del golpe de estado en Bolivia, lo cual Bernie Sanders lo terminó humillando. Entonces, en medio de esto, en medio de cómo las redes sociales hicieron tendencia nacional esta información, ya contestó Jorge Ramos. Se lanzó en contra de las redes sociales, está bastante enfurecido y lo vamos a analizar el día de hoy. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con la información. ¿Cuál es la situación actual en Bolivia? Lo tenemos aquí en pantalla. El golpe de estado en Bolivia. Evo Morales dimite para preservar la paz en el país. Esto que ya conocemos todos nosotros, cómo se orquestó un golpe de estado, cómo los militares le pidieron a Evo Morales presentar su renuncia. Evo Morales decía, está bien, vamos a renunciar, con tal de que ya no siga corriendo sangre, con tal de que se pacifique el país. Esto ya lo sabemos absolutamente todos. Llegó también una autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Entonces, ante eso que ha ocurrido durante el transcurso de todos estos días, vamos a ver el video que se está difundiendo en estos instantes. Vamos a recordar las imágenes que le están dando con todo a Jorge Ramos, y posteriormente de ver estas imágenes que les tengo en pantalla, vamos a ver la reacción de Jorge Ramos ante esto que fue un tremendo ridículo. Vamos a ver las imágenes y regresamos. You thought it was a military coup, what happened in Bolivia. Many people have other point of view. They think that Evo Morales had been in power 14 years, that he wanted to fight more, and that he wanted to become a dictator. So, what do you think? No, I don't agree with that assertion. I think Morales did a very good job in alleviating poverty, in giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about his going for a fourth term, whether that was a wise thing to do. And they always thought it was a fraud, the election on October the 20th. Some people think that as well. But at the end of the day, it was the military who intervened in that process and asked them to leave. When the military intervenes, Jorge, in my view, that's called a coup. Thank you so much. Bueno, ahí está el mensaje finalmente de Bernie Sanders, que dejó anonadado a Jorge Ramos. Una disculpa por ponerme aquí arribita la imagen, es para que vieran la traducción de este video. Pero ahí vieron ustedes claramente las imágenes. Un mensaje contundente de parte de Bernie Sanders. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Jorge Ramos lo quiso emboscar. Señalaba Jorge Ramos el tema de Evo Morales, el golpe de estado, cómo se había generado una elección fraudulenta, a lo cual contestó y revertió de manera correcta Bernie Sanders. Entonces, las redes estallaron. Las redes le estaban dando con todo. A Jorge Ramos, le reitero, fue tendencia nacional el día de ayer. Y que tenemos esto rápidamente en pantalla. Jorge Ramos se defiende. Condeno la represión, pero también rechazo a los dictadores. Vamos a ver la información. Tras lo ocurrido durante un programa de televisión realizado con motivos de las elecciones próximas en Estados Unidos, el periodista Jorge Ramos expuso que el cuestionamiento realizado al candidato Bernie Sanders sobre la crisis desatada en Bolivia no prueba que esté él a favor de los golpes de estado, ya que él ha condenado fervientemente estos actos durante más de 30 años de carrera. Sin embargo, resaltó que también rechaza los fraudes y a los dictadores, dejando entrever que mantiene una postura en contra del exmandatario
Evo Morales. Entonces ahí está la postura de parte de Jorge Ramos. Y miren, aquí tenemos el tweet en pantalla. Luego de ver el tweet, también no solo vamos a ver este tweet que lanzó Jorge Ramos, sino también vamos a ver las respuestas que le dan las redes sociales, porque responde Jorge Ramos e inmediatamente las redes sociales le contestan. Tenemos: tranquilos, siempre he estado en contra de los golpes a las democracias, y dice: cada vez que se meten los militares hay violencia y algo se rompe. Condeno la represión y las muertes en Cochabamba, pero también rechazo los fraudes y a los dictadores. Ahí está el mensaje de parte de Jorge Ramos. Pero ojo, amigos, ¿por qué? Porque las redes sociales contestaron. Pese a estas declaraciones, fueron cientos de personas en redes sociales quienes sentenciaron que el periodista mantiene su doble discurso para quedar bien con todos, y que lo único que quedó es sin evidencia, y es que mantiene una postura a favor del golpe de estado acontecido en Bolivia. Tenemos este mensaje: no, pues ahora sí estamos tranquilos, tus videos no los pasamos por el arco, ahora te sientes el máximo exponente de la noticia en América Latina, ya no te tomes ni el tiempo de enterarte de lo que está pasando, pero no nos preocupa, en realidad nunca ha servido de nada. Tómala. Tremendo golpe a Jorge Ramos. Miren, un poco tarde, señor periodista, el golpe de estado en Bolivia lleva más de una semana, no creo que sea de lento entendimiento, más bien mañoso. Esto es lo que le recriminan a Jorge Ramos. ¿Por qué, amigos? ¿Qué ocurría en Chile y en Ecuador? Estas represiones en contra de cientos de ciudadanos, manifestaciones, el tema de cómo iban las alzas al tema de los combustibles, de la gasolina en Ecuador, el tema en Chile también, cómo distintos gobiernos, de los cuales están cómodamente aliados a Estados Unidos, que Estados Unidos lo respalda. ¿Por qué no dice nada Jorge Ramos? ¿Por qué Jorge Ramos sí se atrevió a estallar totalmente en contra de un personaje como Nicolás Maduro? Que aquí se lo recuerdo en pantalla. ¿Se acuerdan ustedes de esta entrevista que tuvo con Nicolás Maduro? Diciendo que finalmente Nicolás Maduro lo sacó, lo vetó por completo de dicha entrevista. Entonces, sí están las cosas, y por eso los mexicanos, por eso las distintas personalidades de las redes sociales se manifiestan. Dice: ¿dónde está Jorge Ramos? ¿Dónde está Jorge Ramos defendiendo, exponiendo, dando su punto de vista en torno a estos acontecimientos? Y como lo señala este tweet, ¿por qué una semana después das a conocer tu punto de vista? Lo vemos bastante calladito, le ha llovido con todo, y esto que ocurrió el día de ayer, vaya qué golpe le dieron a Jorge Ramos. Les digo, fue tendencia nacional, tuvo que responder, no le quedó de otra, y tenemos la respuesta, queriéndose justificar, diciendo que, bueno, que él condena, que él rechaza a los dictadores, pero que no está en favor de los golpes de estado. Es lo que él comenta, su punto de vista, cuando sabemos que evidentemente no. Entonces ustedes ya saben la historia, como actualmente fue un avión militar mexicano con Evo Morales hacia Bolivia, regresaron, y Evo Morales dio a conocer un mensaje muy emotivo agradeciéndole al presidente de la República que le salvó la vida en una situación bastante complicada. Si el presidente de la República no le hubiese extendido ese brazo, muy difícilmente otro país lo hubiese hecho. Entonces, recordar cómo ya esto del golpe de estado en Bolivia es totalmente un golpe de estado, no queda duda. Quien diga lo contrario, está bastante mal. E inclusive Yanine Áñez, quien es esta autoproclamada presidenta de Bolivia, dio a conocer un decreto, lo cual a mí se me hizo realmente lamentable, sobre cómo esta represión que iban a llevar a cabo las Fuerzas Armadas iba a tener total impunidad, no iba a haber responsabilidad penal. Entonces las Fuerzas Armadas pueden hacer absolutamente todo lo que está en su alcance, contar de estar aplicando esta represión. Es tremendo, amigos, es increíble. Esta misma presidenta autoproclamada que dijo que le damos pena a los mexicanos. Entonces, es la información que circula. Jorge Ramos fue sumamente vapuleado por esto que se dio a conocer. Ese video que les tengo ahí en pantalla, que ya lo observamos, donde le asesta este tremendo golpazo Bernie Sanders. Entonces, ahí está la respuesta. Respondió Jorge Ramos, pero inmediatamente las benditas redes sociales le volvieron a contestar.
Pues bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Denle su pulgar arriba, suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben, compartan la información con su amigo, con su familiar, con la hermana, con la tía, con el vecino, con quienes ustedes quieran. Compartan la información, Twitter, Instagram, WhatsApp, por donde sea, cualquier medio, compartan esta información. Les dejo en la descripción nuestro Twitter, nuestro correo electrónico, y les dejamos también nuestra cuenta de PayPal y tarjeta Saldazo por si gustan apoyarnos con alguna donación. Que pasen un excelente día, les mando un enorme abrazo, su amigo Crítica Dura MX, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.